por TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por del labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes San Pedro de Macorís, región este del país y más allá por Extremo Channel, las redes sociales y la internet. Hoy es sábado 11 de septiembre de este 2021. Tráeme el celular. Y traemos otro programa más de los gemelos Cabrera Vázquez de San Pedro de Macorís por TV. Muchos temas interesantes que vamos a ver si habrá tiempo de comentarlo con alguna amplitud. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos telespectadores? Una vez más con ustedes para participar con vos en la revista semanal los acontecimientos de las últimas horas. La Operación Falcón en su desarrollo, el juicio y el mantenimiento con medida de coerción en prisión a Jean Alain y algunas variantes, algunos implicados porque están cooperando con el Ministerio Público y el Código Procesal Penal establece así. La situación internacional de Afganistán, de China, Turkmenistán, que hace frontera con Afganistán, que es casi distante. La situación de México, los tornados, aguaceros, la subida del COVID en Estados Unidos y en otros países, que parece que vamos a pasar diciembre con el COVID-19 y otras manifestaciones más que se están dando. La situación de San Pedro de Macorís, los municipios, cómo va el asfaltado en algunas calles, algunos barrios. La apertura de la clase, año escolar 2021-2022. El Ministerio de Educación vacunando a profesores y estudiantes. El tema agropecuario y otros temas de interés para toda la familia dominicana y la familia de San Pedro de Macorís. Enrique. Bien, vamos a iniciar comentando una información luctuosa de carácter internacional. Las agencias nos traen la noticia de que el fundador líder de un grupo sedicioso, Abigail Guzmán, el grupo sedicioso Sendero Luminoso, murió en la cárcel donde estaba condenado a cadena perpetua, acusado de actos de terrorismo. Según las autoridades de la época en el Perú, Abigail Guzmán y su grupo son sindicados como responsables de la muerte de más de 30,000 personas. Esta Abigail Guzmán era profesor de filosofía en una universidad del Perú y abrazó el maoísmo, que es una corriente político-ideológica doctrinaria del marxismo, leninismo, estalinismo. Y le abrazó arraigado un fundamentalismo sectario recalcitrante. Y le emprendió violentamente, a través de hechos que son calificados de terrorismo, especialmente contra campesinos o indígenas, cachú y otras etnias que no comulgaban con su forma de actuar de la política. Fue hecho preso en 1992. En una fiesta. En una fiesta. Vaya clandestinidad. En una fiesta, después que tuvo unos 12 años
porque las actividades sediciosas o terroristas de Abigail Guzmán fue en la década de los 1980 hasta el 92, cuando fue capturado. Con su Su esposa, juicio fue hecho preso con la esposa. el Carrifieri, Su juicio fue un show mediático, en una jaula, encerrado, con un uniforme de presidiario, echando discurso y arenga, tratando de estimular a los jóvenes, a muchos jóvenes que en el Perú le seguían. Lo cierto es que, políticamente hablando, el terrorismo como arma política, vale la repetición del término, ha fracasado a nivel mundial. Por lo menos, los que hablan de marxismo y de leninismo hay que recordarle que ni Marx ni Engels, que fueron los auspiciadores de esa teoría política, ni recomendaron ni emplearon el terrorismo. Ellos hablaban de organizar a los trabajadores, de organizar al proletariado, la comuna, a las masas. Y creían en la sublevación del pueblo, el levantamiento colectivo. No que un grupo de 2 o 3 personas envalentonados, armados de armas de fuego, asalten un cuartel, asalten lo que sea, o asalten instituciones bancarias. Tampoco Lenin, que fue el primero que aplicó a las condiciones de Rusia en 1917 y rompiendo con un paradigma de la teoría marxista clásica que hablaba de que las mismas se producirían en un país industrializado. Sin embargo, se produjo en el país más atrasado en ese momento de Europa, que era Rusia, que era un país feudal. Lenin nunca aplicó el terrorismo, ni llamaba al terrorismo, todo lo contrario. Lo condenaba al grado tal que un hermano de Lenin que participó en un atentado contra uno de los zares, contra el zar de Rusia, y fue hecho preso, fue condenado a muerte y fue ejecutado. Y Lenin condenó ese tipo de acción. Y en todos los países donde han aparecido focos en nombre del marxismo, del leninismo, del socialismo, etcétera, etcétera, cometiendo hechos, primero, que transgreden las normas de principio de la causa socialista o la causa del marxismo-leninismo, utilizando métodos repudiables como lo es el terrorismo. Y precisamente hoy 11 de septiembre, nosotros tenemos también que condenar un acto de terrorismo cobarde, asqueroso, repugnante, que fue el atentado de un grupo de islámicos musulmanes a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Miles de muertes. ¿Para qué y por qué? ¿Por qué razones? No hay razón para aplicar el terrorismo bajo ninguna circunstancia. Ni lo tiene el Estado de Israel, que aplica y ejecuta terrorismo contra el pueblo palestino. Ni la respuesta de los palestinos a los israelitas. Ni tampoco el método de bombardear y masacrar poblaciones enteras como hacen los Estados Unidos. Eso es un acto de terrorismo que merece ser condenado. Nosotros no apoyamos ningún tipo de terrorismo. No importa quién lo haga, ni sobre qué fundamento doctrinario se ejecute. Porque el terrorismo, las principales víctimas son inocentes. En Estados Unidos ahora mismo, ahora en Afganistán, un dron guiado desde computadoras desde Estados Unidos mata a un grupo de personas en un vehículo. En Estados Unidos dicen un parte de prensa que eran terroristas que iban a poner una bomba. El New York Times investiga la información, comprueba que no eran terroristas, número uno, que era un señor, que era un colaborador que trabajaba con los Estados Unidos, que iba en un vehículo, y que los bidones que llevaban eran de agua, y ahí murieron 9 niños en Afganistán. Lo dice la prensa pro-norteamericana y vocero del establecimiento norteamericano como el New York Times, no nosotros. Además llama uno y dice que nosotros estamos
inventando. No, el New York Times dice que esa acción no tenía ningún tipo de justificación y que mataron a 9 niños. O sea, ahí en Rusia, los nacionalistas chechenios entraron hace unos años a un cine en Moscú y masacraron a los que estaban allí en ese lugar en nombre de una doctrina o de una creencia política. Los chechenos son musulmanes. ¿No? Entonces, nosotros tomamos este caso de este líder sedicioso peruano y lo extendemos para que ustedes comprendan nuestra visión teórica, nuestra visión política de repudio tajante a cualquier manifestación de terrorismo, cometa lo que lo cometa y en nombre de lo que sea. Miren, señores, la lucha política tiene su historia. La lucha de clases tiene su historia. La lucha de las contradicciones tiene su historia. Hubo una época en América Latina, antes y después de la guerrilla de 1959 y el asalto a Moncada de Fidel Castro y demás, que ya en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, habían surgido movimientos guerrilleros. Y el más viejo es el de Colombia, que decía tiro fijo, como Marulanda. Cada época que hay coyuntura política tiene su momento determinado y su táctica y de estrategia determinada. La Guerra Fría, como le llamamos históricamente, produjo muchas cosas de esa naturaleza, donde grupos promaoístas, estalinistas, trotskistas, en su mayoría, propugnaban por la teoría del foquismo y del terrorismo, o terrorismo colectivo o terrorismo individual, o la guerra de guerrilla urbana o guerra de guerrilla rural. Cada época se van adaptando a una situación diferente. La situación de ahora, en la geopolítica mundial, internacional, no es la guerrilla, no es el terrorismo, es la lucha de masa y principalmente la lucha electoral. Porque antes, en esa época que me refiero, los grupos los marxistas, leninistas y partidos y movimientos a nivel internacional, desde África, de los 5 continentes, veían la guerra de guerrilla como un método de lucha. Léanse el Che Guevara, guerra de guerrilla, un método. Léanse a Reyes de Grey. Léanse a Marulanda. Léanse a Raúl Sendic. Al venir la situación de época que van superando esa etapa, pues se va madurando más la teoría, se va desarrollando más la situación. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, los años fríos, 70, 60, 70, 80, y quizás a principios del 90, ¿qué era lo que había en la República Dominicana? Poco guerrillero. Aquí vino Constanza Memón Eterondo, Jiménez Moya, Luperón. Pero eso no era terrorismo. Escúchame. Vino Manolo Tavares y se alzó, pero después de eso, de la guerra de abril del 1965, vinieron movimientos guerrilleros urbanos, los comandos de la resistencia. El grupo Plinio o 12 de enero, Homero Hernández Vargas y su grupo, Unión de Lucha por Nueva Quisqueya y demás. Movimiento de Liberación Nacional llamado Los Trinitarios. Movimiento de Liberación Nacional, un desprendimiento del PSD, que estaba Tita Castillo, Augusto, un grupo. Un desprendimiento, hubo un grupo que fueron desprendiéndose de otros. Igual que le pasó con la línea colorada o línea roja, que fue a PTD y se fraccionaron. Y vieron movimientos guerrilleros que se planteaban en esa época. 2 tácticas. Después de la Revolución Cultural y la Revolución China de Mao Zedong, se planteó la guerra del campo que rodea la ciudad. Y se aplicó eso. ¿Quiénes murieron? Orlando Mazara, Stalin García, Tito Monte, Mario Valdera, etcétera. Etcétera. Aplicándose. Después cambiaron de táctica. Entonces con Maximiliano Gómez Moreno en la conferencia de Cuadro,
martes del 69, que fue sustituida por la conferencia de cuadro Hilda Gotró, que planteaba la lucha política. Pero en esa lucha política del MPD, hubieron un grupo de fraccionarios que crearon lo que llamamos Comando Clandestino Revolucionario, que lo dirigió Otto Morales. Murieron. Entonces yo voy a decir, tomando la palabra Enrique, Otto Morales, Amaury Germán y la Chuti y el grupo, Rubirosa, 12 de enero, todos esos grupos y su grupo, lo vamos a calificar de terrorista, de sedicioso, de antisociales, históricamente hablando. Hay que respetar las ideas. Lenin, es verdad, en su libro, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, debatió a profundidad los hechos terroristas que se le aplicaba a la línea troquista del momento. Y por eso surgió lo que llaman los troquistas, que lo veían como gente terrorista, pone bomba, sedicioso. Y vino después la teoría de Mao Zedong y de Carlos Marx, donde se planteaba, uno planteaba la revolución inminente, otros decían que era por partes, otros decían que era la toma de la lucha de clase, otros planteaban a partir de la huelga general, otros plantearon la conspiración en los cuarteles, como fue la táctica de Hilda Gotró, etcétera, etcétera. Hay que partir de ahí. Es posible que algunos se pasaran, como está pasando quizá en Colombia, en Brasil, en Venezuela, los grupos guerrilleros, Paraguay. Es posible. Y que en ese momento el grupo Sendero Luminoso que decía a Miguel Guzmán eran parte del desprendimiento foquista de la teoría marxista. Hay que partir del punto de vista del momento histórico. Porque en la táctica contra Balaguer, los 12 años de Balaguer, matando revolucionarios, desapareciendo revolucionarios, apresando revolucionarios, golpeando y violando los derechos humanos, la única forma de salir de Balaguer era el enfrentamiento directo en la lucha de clase. Y en ese enfrentamiento directo en la lucha de clase surgieron grupos, grupúsculos y movimientos como los que hemos citado, los que faltan. Hay que ver las cosas en su contexto y en su momento. Ahora mismo, la geopolítica nacional e internacional nos diga que el problema es político-electoral. Y antes se pensaba en otra cosa, las armas, el terrorismo, el enfrentamiento, el golpeo a la oligarquía, las expropiaciones a la oligarquía. Era una táctica de lucha en ese momento. ¿Y qué pasó ahí? Quemaron Cedera California, asaltaron bancos, asaltaron la lotería, asaltaron ingenios, atracaban billeteros. Y ellos, algunos de ese grupo en su momento lo justificaban. Otros no lo justificaron. De esos grupos, con todo y su altibaja, el único partido que se planteó una lucha resuelta políticamente fueron el PSP desde la época de Trujillo. Porque el PSD fue un hundimiento, pero el PSD ponía bomba. El PSD en un momento hubo un grupo, de salió el movimiento de Tite, ese grupo, el movimiento de liberación nacional. En ese momento salieron grupos. Entonces no podemos, todos esos mártires ideológicos, muertos en la dictadura antes y después, muertos en la dictadura de Trujillo, hay que respetarle su memoria. Porque cada coyuntura particular tiene una táctica determinante particular. Pausamos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. En la Fundación Capegu tenemos cursos virtuales y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia,
locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete ahora llamando al 246-1919. Anótalo, 809-246-1919 o whatsappéame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. ¿Funciona el jabón de cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los deseos de la carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los deseos de la carne. De la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente. Bien, seguimos aquí con ustedes. Esta semana, la pista de los medios se calentó. Una serie de allanamientos dirigidos por el Ministerio Público se produjeron en el este del país y en el Cibao y en la capital. Las autoridades del Ministerio Público llaman a esta situación Operación Falcón. Y en estos operativos fueron detenidos diputados del partido oficial y otras reconocidas figuras del ámbito público. Y también otros con antecedentes penales de haber estado presos por asuntos de narcotráfico. Tan pronto se dio a conocer que un diputado del PRM, como el caso del de Procomunidad, que también fue hecho preso y destituido por el presidente Abinader, involucrado en la operación Coral. Entonces, cada vez que en este gobierno que encabeza Luis Abinader se da a conocer un operativo judicial para encartar y encauzar a personas de hechos de corrupción o de delincuencia o narcocrimen o narcotráfico, el PLDismo opositor y su aliado, la Fuerza del Pueblo, repito, el PLDismo opositor y su aliado, la Fuerza del Pueblo, aunque no lo hacen de manera directa, en muchos casos, pero sí tienen un tinglado de redes sociales, expertos en desvirtuar y tergiversar los hechos y a vender una imagen negativa de que este es un gobierno del narcotráfico, de la corrupción, que este es un narcoestado, etcétera, etcétera. El objetivo es confundir. La estrategia es aplicar olvido de la memoria por el pasado PLDista, por el pasado del PLDismo, de robo, corrupción, narcotráfico, etc. Pero sin embargo, le voy a dar un dato importante. Los apresados, los detenidos en estos operativos, por lavado de dinero y por irresponsable de enviar al hijo de cocaína y droga a los Estados Unidos, oigan este dato, todas sus operaciones de la narcodelincuencia
la hicieron el gobierno del PLD, en los gobiernos del PLD. Y ahora fue que se descubrieron. Oigan este dato. Eso no lo dice la bocina de los enemigos del gobierno. Ese grupo de maleantes que ha sido detectado y apresado, después de una investigación donde participaron organismos internacionales como la DEA, entre otros, todo el rosario, el esquema de su fechoría, de sus actos delincuenciales, de su narcotráfico internacional y nacional, lo cometieron en los gobiernos del PLD, protegidos por esos gobiernos del PLD. Que entre el grupo aparece un ex PRDista, y como digo ahora ex PRDista, un ex aliado del PLD, como el diputado, ¿cómo que se llama? El de Seibo, que es la esposa diputada, no recuerdo el nombre ahora, quieren coger esa figura para señalar irresponsablemente que toda la cúpula del PRM es delincuente y narcotraficante. No comparen, ni busquen iguales. No comparen ni busquen iguales, que no lo van a encontrar. La patente de delincuencia y de narcotraficantes de los PLDistas en el gobierno es inigualable en este país. Y cuidado si fuera del país. Al grado tal que en este primer año de gobierno de Luis Abinader, del PRM, según datos reconocidos por los Estados Unidos, que repito, según datos reconocidos por los Estados Unidos, en este año y semana de gobierno, se ha ocupado más droga, más alijo de cocaína, de tráfico de droga, que en los gobiernos del PLD. Antes, lo que evidencia que antes había un contubernio, había una asociación, había una complicidad, había una vinculación, había lazos cercanos con la narcodelincuencia. Pero eso no lo quieren decir ni lo van a decir. Hay que confundir y hablar mentiras. Esas bocinas que salieron multimillonarios de los gobiernos del PLD con contratos leoninos de publicidad y otras canonjías y beneficios colaterales, y que hoy son voceros, bocinas del PLDismo y de la Fuerza del Pueblo contra las obras ejecutorias del gobierno de Abinader y el PRM. Pero la verdad hay que decir, esa es la flota. ¿A quién me ha engañado? La respuesta que dio el presidente Abinader, después de los allanamientos de la Operación Falcón, una respuesta contundente, sincera y certera. No hay vaca sagrada, aquí no hay intocable. ¿Cuántos años tenía esa investigación de la DEA, de esos gente que están presos hoy? Varios años. Y en el PLDismo de Danilo Medina, eso se dejaba ahí, encubriéndolo, protegiéndolo. No. Estamos frente a un presidente que ha demostrado, nos ha hecho un compromiso ético y moral con el país. Repito, un compromiso ético y moral con el país, dando cátedra desde el gobierno de cómo debe actuar un dirigente político. No que no haya ladrones en este gobierno, no. No que no haya corruptos en este gobierno, no. Puede que aparezcan, pero no en la proporción y en la magnitud que ocurrían en los gobiernos del PLD, en cuyos gobiernos toda la semana la prensa veía con estupor cómo salían informaciones escandalosas dando cuenta de actos de corrupción, sin ningún tipo de investigación ni consecuencias judiciales. Hoy tenemos consecuencias, y los funcionarios del gobierno que tengan intenciones de robar, de saquear, de emular a los PLDistas, de seguir el ejemplo de los PLDistas, tienen que pensarlo 50 veces. Porque Luis Abinader lo ha dicho claramente, aquí no hay vaca sagrada. No importa cómo se llame
ni el rango que tenga, ni el abolengo que tenga. La Operación Falcón tiene al frente en la investigación a un ministerio público responsable, no ministerio público, serviles y obedientes al presidente, al poder ejecutivo como antes. ¿Quiénes eran? El Procurador General de la República de los años atrás del PLDismo. Reconocida figura de la cúpula política del PLD. Políticos en el Ministerio Público, políticos dando órdenes, encubriendo delincuencia. Con Luis Abinader en la presidencia, el país ha entrado por una ruta de transparencia. Que con claridad no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Vendrán más casos y vendrán más investigaciones. Porque hay una voluntad política y una voluntad ética y una voluntad moral de sanear el país, de sanear las instituciones, de rescatar en este país la institucionalidad. Pero los aliados, los que están aliados en la oposición, la Fuerza del Pueblo y el PLDismo, responsables ambos de todo el cúmulo de fechorías que se cometieron durante más de 20 años, dan el salto de la reacción para tratar de minimizar la acción del gobierno y mucho más, para vender como víctimas a Jean Alain y a todos los delincuentes que están presos en este país en los diferentes casos, como la operación del general Cáceres y demás, defendiéndolo y pintándolo como santos, y con ello dejar entrever que más que una persecución seria en el orden judicial, hay una persecución política contra todo lo que significa PLD y sus aletares, cómplices de todo ese cuadro de vagabundería y de atrocinio que cometieron en 20 años de ejercicio del poder en República Dominicana. Pero hay algo más, amigos telespectadores. Primero, esa estructura mafiosa de narcotráfico, memoria contra olvido. Muchos de los que fueron apresados tienen fichas que estaban presos por droga y otros delitos de la delincuencia. Y porque estuvieron presos en los gobiernos del PLD. Y en los gobiernos del PLD obtuvieron su libertad. ¿Cómo? Fácil. Pregúntenle a lo que era el Ministerio Público entonces. Y a los jueces. Y a los magistrados jueces. Óigame bien, esa red de bomba de gasolina, de dealer de carro, de compra de carro, de millones de pesos en bancos, de transacciones nacionales e internacionales, eso no se hace un año que tiene el gobierno de Luis Abinader. Eso son operaciones de varios años que, como dice Enrique, el PLD la encubría porque cogía un peaje. Y al recibir un peaje de ese narcoestado, narcodelincuencia, narcopolítico de los gobiernos del PLD, lo dejaban pasar. Y si caían presos, uno al lugar, o un archivo, o una garantía económica, lo que sea, pero la libertad. Toda esa estructura mafiosa, organizada por varios años, señores, en un año no se lava tanto dinero. Pero iban a los bancos, depositaban, sacaban, y nunca un banco, violando la ley de lavado, le llamaba la atención. Testaferro, comunitones, funcionarios palaciegos cómplices, autoridades cómplices, militares cómplices. Óigame bien, se descubre la red ahora, con varios años de estructura mafiosa montada. Y dicen la bocina, boca de letrina, cagatinta y chupamedia. Es el gobierno del PRM. Eso es droga. Y usted un año va a tener 5 de gasolina. 2.000 millones de pesos en un banco.
va a traficar tantas toneladas de drogas como han ocupado las autoridades de este gobierno. Esas investigaciones, se ha dicho, no producto de un año de gobierno de Luis Abinader. Es un proceso que la DEA y organismos nacionales e internacionales venían siguiendo, pero no lo habían ejecutado porque las autoridades pasadas la obstruían, bloqueaban la ejecución de la operación. No había garantías. Por un ejemplo de eso es César el Abusador. César el Abusador en conturbio con los gobiernos del PLD. César el Abusador. Y Jean Alain sabe de eso, y su hermana, y su cuñado. Y Joan Alcántara. César el Abusador. Le avisan de la Procuraduría, vete, que te van a allanar. Si esos operativos Falcón, si van a hecho un gobierno de el PLD, ninguno estuvieran preso. Le habían avisado. Mira, vete, te van a allanar. Ya te están detectando. Vete para que no hablen y nos involucren a nosotros. Pero con César Abusador pasó lo mismo con otros narcotraficantes nacionales e internacionales. Que ellos le avisaban por el peaje que cobraban. Y no se puede ejecutar la acción del Ministerio Público, ni la acción policial, ni militar. Esos barcos, esas embarcaciones que han agarrado de droga en alta mar, le avisaban. Y ahí están las estadísticas. Que los gobiernos del PLD en plural, los gobiernos del PLD en plural, la ocupación de droga y de lucha contra el narcotráfico de este gobierno, estadísticamente hablando, ha superado con creces. Y las autoridades norteamericanas, porque por más que se quiera, es una lucha de baja intensidad, la lucha de droga, si querrámoslo o no. Han criticado la acción de los pasados gobiernos del PLD en la lucha antidroga. Le han dado equipo, le han dado de todo. Super Tucano, ¿de qué valieron un Super Tucano de Lionel? Para combatir la lucha contra de nada. ¿De qué valieron los motores Harley Davidson de Franklin Almeida Rancière para combatir la delincuencia? De nada. Se está combatiendo la delincuencia. Pero la lucha contra la delincuencia no es un problema de un año ni de un mes. Que el presidente Abinader dijo que en 2 años. Ay, se desesperaron. Ay, 2 años, nos matan a todos. ¿Y usted cree que una cultura de robo que creó el PLD? De narcoestado que creó el PLD? De tráfico ilegal y de trata de personas que creó el PLD? Esa cultura de corrupción que creó el PLD, ¿se puede acabar en 1 año? ¿En 6 meses? Que todavía tenemos autoridades enquistadas que todavía son partícipes de esos actos delincuenciales. ¡Tenemos! Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes creen que Jean Alain tuviera preso un gobierno del PLD? De todas esas fechorías que había cometido. ¿Ustedes creen que Cáceres, los Pulpos, los Coral tuvieran preso un gobierno del PLD? Ni con el pétalo de una rosa. Ahí te le pide internacional. ¿Por qué destituyeron a Jorge Subero Huiza de la Suprema Corte de Justicia, a Leonel Fernández, principalmente? Porque estaba procesando el expediente de la Sunlan y fallaron. Y le bajaron línea en la Suprema y no aceptó. Y fallaron. Y en desquite Leonel destituyó a la mayoría de los magistrados que conformaban la Suprema que dirigía Jorge Subero Huiza. Y Jorge Subero Huiza lo dijo después. Fuimos destituidos de la Suprema Corte de Justicia por la presión politiquera de Leonel Fernández y el caso Sunlan de Félix Bautista.
¿Y qué hizo Domínguez Brito? Esa bocina, boca de letrina, cagatinta, sin principio y sin moral política. ¿Qué hizo Domínguez Brito? No apeló y se archivó el expediente de la Sunline y Félix Bautista quedó en libertad. Senador de nuevo y está otra vez con la fuerza del pueblo. Y Domínguez Brito puede hablar aquí de la lucha contra la corrupción. Y Domínguez Brito puede hablar de la lucha contra la delincuencia. Cuando él apadrinó y protegió a delincuentes de saco y corbata y a delincuentes de bajo mundo. Lo hizo Radamés Jiménez de la Procuraduría. Lo hizo Alberto Rodríguez del Orden desde la Procuraduría. Lo hizo Mariano Germán de la Suprema Corte de Justicia. Lo hicieron. Era una Suprema Corte de Justicia politizada, PLDista, con presión, con línea de todos los jueces del país y al Ministerio Público por igual. Ahí está la historia. Ahí está el ejemplo. Entonces, vamos al debate, pero vamos al debate con conciencia, no con estribillo ni con panfleto. Ese es el criterio de panfletero, de estribillo. No es propio de gente que quieran debatir la política desde un punto de vista serio. El que recurre a los panfletos, al estribillo, a los eslogans así por así, para confundir con el falso positivo, es parte de una estrategia politiquera, porque saben que en un debate serio, frontal, público y contradictorio, la historia dominicana va a juzgar. Y la historia dominicana le pasó balance hace varios años a Leonel Fernández. Recuerden los juicios populares en los barrios a nivel nacional contra Leonel Fernández y su PLD, que en esos juicios populares el pueblo lo condenó. En esos juicios populares el pueblo dijo no. Y a través de la Marcha Verde y otros movimientos dijeron, está bueno ya. Eso de que no saben gobernar, ese estribillo panfletero, está muy desgatado. Quizás no sepan gobernar como ustedes dicen, pero lo peor es robar, traficar, vender droga, lavado, delincuentes. No pagan la comparación, que quedan muy cortos. Pausamos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. En la Fundación Capegu tenemos cursos virtuales y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia, locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete ahora llamando al 246-1919. Anótalo, 809-246-1919 o whatsappéame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. ¿Funciona el jabón de cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los deseos de la carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Aglul o en tu puesto de venta preferido. Los deseos de la carne. De la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por delante. Bien, seguimos aquí con ustedes.
Esta semana en San Pedro de Macorís continuó el bacheo, el asfalto, la pavimentación de algunas calles y también otras ejecutorias que está desarrollando el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Esta programación, estos trabajos, en la cual está involucrada la gobernación, la gobernadora Araceli Villanueva, están también involucrados los diputados del Partido Revolucionario Moderno y los dirigentes del partido y del gobierno, en sentido general. Ha mostrado, la ciudadanía ha mostrado interés y le está dando seguimiento al desarrollo de este tipo de labores que van en beneficio de la ciudad. Hablaba el viernes con el alcalde, el jueves, con el alcalde con el cual fui a la capital junto con él. Yo iba para la capital y me encontré en el camino con el alcalde que me saludó desde un vehículo. Me preguntó que para dónde iba, para la capital. Dice, yo voy a la capital, vete conmigo. Y me fui con el alcalde a la capital, allá en el camino hablamos y allá hicimos algunas diligencias juntos. Pero el alcalde me señalaba una serie de acciones que vienen en beneficio de la ciudad. Lo primero es que ya están en la fase final del diseño arquitectónico y geográfico de las tres entradas de la ciudad, que van a ser remozadas. También se está en la fase final del diseño del rompeolas. ¿Cuáles son las tres entradas? La cementera. La aquí de la capital, la que viene por Consuelo y la que viene de la Romana. Y la 4, y la que viene de Ramón Santana. Y también está en la fase final el diseño del rompeolas. Pero también hay una noticia importante y buena. El edificio Morey fue comprado por una familia. Sí, romana. De San Pedro de Macorís. Viene la romana. Y allí vamos a hacer un hotel boutique, que es un nuevo concepto de los hoteles en el centro de la ciudad. Esta compra de este hotel obliga a los propietarios, a los nuevos propietarios, a hacer un levantamiento arquitectónico para su rescate físico. Pero hay un detalle importante, y es que los propietarios han contratado a un arquitecto, y este arquitecto a su vez está buscando los documentos, todo lo que se ha levantado, todos los estudios que han hecho los estudiantes de arquitectura de la UCE, para actualizarlo. Pero hay una rivalidad entre el arquitecto contratado por la familia que compró el hotel y un arquitecto que es director de la Escuela de Arquitectura de la UCE, que reclama para sí el contrato. Él lo ganó. Uno tiene, el primero tiene el contrato por 4 millones y el de la UCE pide 5 millones de pesos. Esta lucha de intereses... Lo ganó en un concurso. Esta lucha de intereses, no porque el dueño, esto es de concurso, esto es mío, yo pongo el que me dé mi gana. Esta lucha de intereses ha dilatado un poco el arranque de esa parte del edificio Morey. Ahora, ayer se asfaltó el perímetro de la calle Colón. Anacaona Colón con Duarte. No, la Anacaona Mocoso se pavimentó, que pasa por frente a Iberia, y se está trabajando en la Duarte con Sánchez, está terminando, porque está en proyecto, tampoco termine esos trabajos, asfaltar toda la calle Duarte. Porque frente a Sagrul está muy deteriorada por un trabajo que se hizo ahí para el drenaje pluvial, el drenaje del centro de la ciudad, que metieron una tubería que termina en el río Guamo.
Esa parte ya está en su fase final para pavimentar la calle Duarte, como también va a ser pavimentada la calle Sánchez. Se le va a hacer un recapeo. Queremos decir con esto algo claro. El gobierno del cambio está trabajando en San Pedro de Macorís. El ayuntamiento del cambio está trabajando en San Pedro de Macorís. Las autoridades del cambio están haciendo su trabajo en San Pedro de Macorís. Y por eso tuve acceso en estos días a una encuesta del Centro Económico del Cibao, del amigo Leonardo Aguilera, porque el presidente y el gobierno cada 3 meses mandan a hacer encuestas a medir las ciudades, a medir la temperatura política, y la encuesta que se hizo en San Pedro de Macorís, el respaldo de la población hacia la labor del ayuntamiento, del síndico, es bastante alta. Cuando vi los numeritos me sorprendí. Porque con la mejora sustancial en la recogida de la basura, que hay que decirlo con seriedad y con sinceridad, esa mejora ha elevado la imagen y la credibilidad del ayuntamiento frente a la población. Además, todos los días se ven trabajos. Lo que se hizo ahí en el Callejón Ortiz, los vertederos que han desaparecido, que estaban en un punto importante de la ciudad, se está trabajando y la población está aplaudiendo y apoyando el trabajo del ayuntamiento y de la alcaldía que encabeza Reinaldo Ortiz. Creemos, como decíamos en otro programa, que estos trabajos tienen que ir acompañados con una agenda de prioridades en carpeta presupuestada y que una comisión de las más selectas autoridades visiten al presidente de la República para que incluyan en el presupuesto del año que viene todas esas obras, para que, al igual que en otras provincias, en otros municipios, no nos den los chelitos que anunciaron para acá de 125 millones de pesos, no. Nosotros queremos aquí cientos, quizá miles de millones, porque San Pedro de Macorís lo amerita y lo necesita para sus obras. ¿Por qué hay que invertir más por el rescate y la provincia de San Pedro y su municipio de San Pedro de Macorís? Primero, San Pedro de Macorís es una zona turística, rodeada de hoteles, que a muchos han desaparecido. Y con esta renovación, impulso arquitectónico, de renovación del edificio Morey, y calle, etcétera, y otras cosas, aquí vienen muchos turistas a San Pedro de Macorís. Vemos las guaguas grandes, los autobuses, que recorren las calles. Entonces, si vamos a una zona turística, hay que invertir para atraer a los turistas. Si usted hace, son inversiones a corto y largo plazo, inversiones a futuro. Se está también remozando el puente Mauricio Báez. Ahora, ¿qué es importante? Mire, en el año que tiene la gobernadora Araceli Villanueva, en el año y días que tiene, y la sindicatura en el año y tanto que tiene, ambos, memoria contra el olvido, han hecho más que en los 18 años de gobiernos de sindicatura de PLD, PRD y de gobernadores. Ha hecho más, sin hacer bulla, sin hacer bulla. Todos esos gobernadores del pasado le quedan cortos a la gente. Los síndicos del pasado también. Porque una traba que tenía San Pedro de Macorís era el problema de la basura. Aquí unos camiones por el moderno, muy moderno. A la hora fija, pasan 2 y 3 veces al día por ciertos sectores urbanísticos, metropolitanos, importantes, mantener la ciudad limpia. Ahora, el ciudadano debe cooperar. Debe de cooperar y ayudar a las autoridades municipales a la higiene. Esa inversión de Naricón, de Rompeor, del Dueño, etc., eso atrae inversión turística. Y poco a poco
poco a poco, ese turismo que está en el largo oeste de Punta Cana y la Romana, poco a poco lo vamos dividiendo. Porque además tenemos el hotel Romana, hay que ir con el Soco ahí, Playa Romana, como le llaman ellos. Cuando hay que rescatarlo también del turismo. Aquí tenemos un hotel Macorís cerrado, que hay que rescatarlo y meter inversión para que vengan los turistas. Y arreglar su calle, y por encima de todo, el drenaje sanitario pluvial. Para todos esos barrios que le faltan esa gran tubería, realizarla. Y Napa, agua. Todo el mundo a trabajar. Por el rescate de San Juan, que eso nos beneficia a la presente y futuras generaciones. Que sigan trabajando. Que el trabajo dignifica históricamente a los funcionarios. El trabajo de la mañana, antes y después. Mírenlo ahí. La historia se escribe con hechos, con palabras bonitas no, con hechos, con bocina no, con boca de letrina no, con canatita no, con chupamedia no, con realidades en beneficio del pueblo de San Pedro de Macorís y de la República Dominicana. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes Reportajes y videos.